Hola a todos y bienvenidos a la parte 2 de este módulo, que este módulo se llama De palabras a vectores. Sin más preámbulos, comencemos. Entonces, en clases pasadas nosotros ya vimos la limpieza de texto y el preprocesamiento, así que ahora finalmente vamos al cuarto paso, que es el Feature Engineering. Entonces, ese es el tema de este módulo. Bien, ¿qué vamos a ver exactamente? Entonces, primero vamos a hacer un repaso de qué es eso de Feature Engineering en el contexto de aprendizaje automático. Luego vamos a aprender sobre la representación de datos en una forma numérica. Vamos a aprender sobre el espacio semántico vectorial y finalmente métodos de vectorización. Comencemos. Feature Engineering. Creo que voy a seguir diciendo esta palabra en inglés porque primero no logré encontrar una sola palabra en español que se refiera a esto. Diferentes investigadores usan diferentes términos. Y segundo porque me gusta también decirles el término en inglés porque es más fácil encontrar información en inglés sobre esto. Entonces, básicamente, lo que quiere decir Feature Engineering es una ingeniería de características. Es decir, lo que esto está haciendo es el proceso de usar el conocimiento de dominio para crear atributos que sirvan para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Hay una frase muy famosa en el mundo de Machine Learning que es garbage in, garbage out. Basura que pones, basura que sale. Entonces, si tienes malos atributos para tu modelo, vas a obtener malos resultados. Y por eso es importante hacer lo que se le conoce como Feature Engineering. Entonces, miremos este ejemplo de acá. En este ejemplo tenemos este conjunto de datos. Supongamos que son dos tipos de almacenes en un sistema de coordenadas cartesianas. Por algún motivo las características están en un sistema de coordenadas cartesianas. Y si quisiéramos hacer una separación de clases, de estas dos clases, de los puntos azules a los puntos amarillos, realmente sería un poco difícil porque tocaría trazar como un tipo de círculo. Es difícil crear esa separación. Pero en cambio nosotros se nos puede ocurrir de cambiar de un sistema cartesiano XY a un sistema polar de R y θ con una simple transformación de coordenadas, que es esta fórmula de acá abajo. Y si hacemos esa transformación de coordenadas, esta misma imagen en en un sistema de coordenadas polares, obtenemos esto. Y esto es pan comido, es muchísimo más fácil de separar. Uno puede decir, cuando R es mayor a 2 es amarillo, cuando R es menor a 2 es azul. Listo, pan comido. Entonces ahora vemos lo fácil que es dividir el conjunto porque lo pasamos a sistema de coordenadas polares. Eso es lo que es el Feature Engineering, buscar que nuestros atributos del modelo, las características que le vamos a dar al modelo, sean las mejores para que nuestro modelo logre interpretar nuestros datos de una mejor manera, de tal manera que entienda su estructura y pueda a raíz de ello hacer predicciones. Entonces, ¿qué otros ejemplos de Feature Engineering en el mundo de Machine Learning existen? Por ejemplo, hay que hacer Feature Engineering a atributos categóricos, como el género, las edades. Por ejemplo, las edades por lo general es buena idea ponerlas en cubetas porque realmente no hay mucha diferencia entre alguien de 13 y alguien de 14 años, pero sí hay mucha diferencia entre alguien de 13 años y alguien de 39 años. Entonces tiene sentido cambiar este atributo para que nosotros lo tengamos en cubetas y el modelo pueda aprender más fácilmente, porque realmente si uno está intentando predecir algo basado en edad, de 13 a 14 años probablemente no va a hacer mucha diferencia, sino cuando vemos ya pues por grupos de edades. Lo mismo con la raza. También otra parte del Feature Engineering es mirar si hay valores faltantes en nuestro conjunto de datos. Ocurre frecuentemente que faltan valores y entonces uno tiene que hacer algo con esos valores. O los quitas o los reemplazas con la media, etc. Y también lo mismo con los valores atípicos. O los vas a contar o no los vas a contar, los vas a normalizar. ¿Qué vas a hacer con esos valores atípicos? También es buena idea normalizar nuestras variables porque, digamos, nosotros no queremos decirle al modelo que una variable es muchísimo más importante que otra. Por ejemplo, el número de pies cuadrados de una habitación, de un apartamento, digamos. Queremos predecir el precio de la renta de un apartamento. Entonces tenemos nosotros el número de pies cuadrados,
el número de baños, el número de cuartos, y quizás el número de cuartos y el número de baños es tan importante que el número de pies cuadrados, pero si nosotros ponemos el número de pies cuadrados va a ser un número muchísimo más grande que el número de baños o el número de cuartos, entonces quizás el modelo quiera aprender que porque es un número grande es más importante y realmente no es que sea más importante, por eso es que se hace normalización. Lo mismo con fechas, queremos contar, por ejemplo, de las fechas que ocurrió en un día en específico, ocurrió un viernes, ocurrió en un sábado, o queremos contar hace tanto que ocurrió, etcétera. Entonces, eso es el feature engineering para los modelos de machine learning. Ahora vamos a ver cosas específicas que uno hace cuando el modelo de machine learning que uno está haciendo involucra textos, o sea, procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el Feature Engineering para NLP, para el procesamiento del lenguaje natural? Entonces, uno tiene el texto en bruto, le hace el preprocesamiento, que fue lo que vimos en el módulo pasado, y pasamos a la forma numérica. Entonces, la razón por la que uno hace eso es porque tenemos que representar los datos de una forma numérica. Vamos con un ejemplo un poquito más fácil, que es el ejemplo de una imagen. Esto es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos 3 perritos hermosos. Pero mientras tanto, los computadores ven esta matriz de números. Entonces, una imagen. ¿Cómo hacemos que el computador la entienda? Bueno, una imagen es representada en un computador en la forma de una matriz donde cada celda I, J representa el píxel I, J de la imagen. Y de manera similar uno hace lo mismo en el video porque el video es una colección de fotogramas, entonces donde cada fotograma es una imagen, por lo tanto uno puede representar un video en una manera de matrices. Pero desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo quieran ver, representar texto de manera numérica no es tan sencillo y por eso es que existe todo este campo tan grande que es el procesamiento del lenguaje natural. Y ¿por qué no es tan sencillo? Por ejemplo, digamos que uno dice, voy a coger todas las palabras en el idioma español y les voy a asignar un número. Y entonces, si apareció la palabra banco, es el número 38, digamos. Pero resulta que en el contexto yo estaba diciendo, en el banco me quedé pensando si iba a cruzar el río o no. O sea, un banco, una silla. Y uno dice, en el banco hice una consignación, es el banco la institución financiera. Entonces, por eso no es tan sencillo convertirlo de manera numérica, porque no es simplemente asignar números. Y es aquí donde viene a surgir el espacio semántico vectorial. Entonces, las redes neuronales pueden hacer que las máquinas entiendan las analogías como los humanos. Este fue un artículo publicado por este investigador en el año 2013 que revolucionó el mundo del procesamiento natural, del lenguaje natural. Entonces, una analogía es, entonces veamos un ejemplo rápido. Por ejemplo, man es a king, como woman, el hombre es a rey, como la mujer es a king, queen, o sea, busca palabras de ese sentido. Está, por ejemplo, Bogotá es a Colombia, como París es a Francia. Entonces, qué tan buenas sean estas analogías dependen de el tipo de entrenamiento que le dimos a la red neuronal. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces un pequeño paréntesis para hacer un momento de reflexión, y es que todos estos modelos aprenden del idioma, del texto que nosotros los seres humanos escribimos. Entonces, si nosotros tenemos prejuicios y preconceptos, se los vamos a permear a estos modelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como científicos de datos tenemos esa gran responsabilidad de hacer que el mundo sea más justo a través de los algoritmos. Una controversia acerca de estas analogías fue que durante mucho tiempo, debido a cómo la gente habla, y como estos textos fueron entrenados, porque estos modelos básicamente lo que hacen es que recogen muchos textos que están en el internet, de foros, de páginas web, de buscadores, de todo lo que se les pueda atravesar, y a través de eso es que aprende qué significa cada palabra y por eso hacen las analogías. Y el problema es que, por ejemplo, habían analogías que eran prejuiciosas en contra de las mujeres. Por ejemplo, hombre es a doctor, como mujer es a, en vez de decir doctora, decía enfermera.
Y lo mismo de manera contraria, nunca decía enfermero, sino que decía doctor. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de nuestros propios prejuicios como individuos y como sociedad y em, actuemos con ética para evitar que esos prejuicios se permeen en el mundo de los modelos. Entonces nosotros como científicos de datos o profesionales que manejan datos tenemos que estar conscientes de esto para intentar reducir los preconceptos y los prejuicios sociales a través de los modelos. Continuando. ¿Qué hay bajo el capó? ¿Por qué esas analogías funcionan? Entonces, imaginémonos que todas las palabras y sus significados viven en un espacio de altas dimensiones. Nosotros lo llamaremos espacio semántico vectorial. Cada dimensión en el espacio semántico vectorial representa algún aspecto del significado de la palabra. Los conceptos y las palabras significan cosas similares y deben vivir cerca dentro de ese espacio. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, nosotros sabemos qué significa la palabra reina. Y nosotros vemos esta foto y una vez pensamos en reina, en corona, en joyas, en el Reino Unido. Y es porque a través de la experiencia nosotros hemos aprendido sobre el significado de cada una de las palabras y tenemos como imágenes en nuestra mente asociadas a cada una de esas palabras. Así bien, las máquinas también aprenden de experiencia. Pero ¿cómo hacen las máquinas entonces para adquirir experiencia? Bien, es porque utilizan una representación numérica de los textos. Entonces, lo que estaba pasando bajo el capó es que cada palabra tenía una representación vectorial numérica y simplemente se estaban aplicando matemáticas. Significado de hombre menos significado de rey más significado de reina es igual al significado de mujer. Existen varios métodos para representar los textos vectorialmente y la diferencia de un método al otro es que también captura las propiedades lingüísticas del texto que representa y la cantidad de espacio que ocupa en memoria. El resto de esta sesión vamos a ver los métodos más populares, sin embargo, que ya se están quedando obsoletos de la vectorización de textos, pero que son importantes de ver por lo menos una vez en la vida para tener una mejor comprensión de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Así que continuemos. Bueno, un pequeño paréntesis, un corpus lingüístico, cuando diga corpus, me refiero a un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales del uso de la lengua. O sea, si yo me voy y descargo todos los documentos de Wikipedia, probablemente pueda crear un buen corpus lingüístico porque seguramente la Wikipedia utiliza todas las palabras del idioma en muchos contextos. Entonces vamos con la primera forma de vectorización que vamos a ver hoy, que se llama One-Hot Encoding. Entonces, el One-Hot Encoding es mapear cada palabra en el vocabulario del corpus de texto a una idea, a una identificación única. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a programar. Es hora de programar. Primero tenemos que importar las librerías, entonces import pandas ASPD, import numpy ASPD, esta es una ASNP, esta es una nueva librería que no habíamos visto en el curso, es toda la que se encarga de objetos numéricos. Y vamos a crear un corpus. Entonces, nuestro corpus tiene 4 documentos. El primer documento es perro muerde hombre, el segundo documento es hombre muerde perro, el tercer documento es perro come carne y el cuarto documento es hombre come comida. Entonces vamos a poner este corpus en una tabla de pandas. Entonces corpus igual a pd dataframe punto de un diccionario, que lo que tenemos arriba es un diccionario. Entonces hacemos corpus, la orientación que sea el índice y el nombre de la columna va a ser texto. Y veamos ese corpus. Listo, entonces así se ve nuestro corpus por ahora. Ahora vamos a obtener el vocabulario y a cada una de esas palabras del vocabulario vamos a asignarle un valor. Entonces, vocabulario igual a corpus texto punto string por fuera punto string punto cat
separación. Eso fue lo que vimos ya en el primer módulo hace ratico. Entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo es que voy a unir todas las palabras. Voy a imprimir esto para que vean. Uní todas las palabras en una sola cadena y esto lo hice con el objetivo que después pueda hacer un conjunto de estas para saber cuáles son las palabras únicas. De tal manera tenemos el vocabulario. Entonces las palabras únicas de nuestro corpus es el conjunto de vocabulario, punto split por espacios, o sea, por palabras. Y tenemos vocabulario. Ese es nuestro vocabulario. Carne, come, comida, hombre, muerde, perro. Y entonces para cada una de ellas vamos a enumerarlo. Entonces vamos a crear acá una tupla. Entonces palabra, coma, y. Para y en palabra, en enumerando el vocabulario. Y esto es vocabulario. Listo, aquí tenemos nuestro vocabulario y a cada palabra del vocabulario le dimos un índice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que vamos a hacer en la siguiente parte de código es que vamos a crear un vector de tamaño 5, de tamaño 6, porque tenemos 6 palabras en nuestro vocabulario. Y entonces si la palabra es la que está representada en cada columna, entonces tenemos por ejemplo el vector de 6 espacios. Y si la primera posición representa hombre y la palabra es hombre, va a haber un 1 y el resto son ceros, y así sucesivamente. Entonces, eso lo vemos a través de este código acá, que ustedes después en casa pueden ver con más calma. Y es lo que les estaba diciendo. Entonces, la representación vectorial de hombre es este vector, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0. La representación vectorial de muerde es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y de así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es crear una función de tal manera que cuando le pasamos la frase, nos va a regresar un vector con la vectorización de todas las palabras. Entonces, vamos a hacer esta función y luego llamamos la función. Entonces, la función se llama OneHotEncoder. Le vamos a pasar la frase. Que la tengo definida como, no la tengo definida, la voy a escribir. Entonces, perro muerde hombre. Entonces, perro muerde hombre me dio la vectorización de perro, que la vectorización, regresemos, la vectorización de perro es con el 1 en la tercera posición. De muerde y la vectorización de hombre. Supongamos que ponemos aquí perro, perro muerde hombre, perro. Entonces, nuestra vectorización de esa frase es esta. Es la siguiente y vemos que esta vectorización es la misma que esta porque es la misma palabra, perro y perro. Ventajas y desventajas de OneHotEncoder. Ventajas es muy intuitivo y es fácil de entender y la implementación es relativamente directa. Pero desventajas, genera una matriz dispersa. Esto es una frase apenas de 4 palabras, de las cuales 2 se están repitiendo y miren este vector tan grande. Ahora se imaginan tener un parágrafo completo. Nos quedamos ahí toda la noche. Entonces genera una matriz dispersa, no es bueno. El vector de cada frase no tiene un tamaño constante, como lo vimos en la frase anterior. Esta tenía un tamaño 3 y esta frase tiene un tamaño 4. Entonces eso puede generar problemas cuando queremos comparar dos frases. El otro problema es que no tiene noción de similitud entre palabras, siempre indica que hay una palabra, pero no dice cuál es su similitud o cuál es su contexto. Y tiene el problema que si hay una palabra fuera del vocabulario, simplemente no va a funcionar. Por ejemplo, si acá pongo gato, se trabó. Sí, me da un error, porque esa palabra no estaba dentro de nuestro vocabulario. Así que, ¿qué podemos hacer mejor? Así llegamos a la bolsa de palabras. Entonces la bolsa de palabras es muy parecida. Lo que busca es representar el texto como una bolsa de palabras, o sea, ignorando orden y contexto. Y si dos piezas de texto tienen casi las mismas palabras, entonces pertenecen a la misma bolsa. Veamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, veamos el vocabulario, que va a seguir siendo el mismo, vocabulario.
Y ahora vamos a crear la bolsa de palabras. Básicamente lo que hace la bolsa de palabras es que tenemos ahora un vector de tamaño de la cantidad de palabras que tenemos en nuestro corpus. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el vector que nos va a regresar de nuestra frase, sin importar qué tan larga sea nuestra frase, va a ser de 6, de tamaño 6, porque en nuestro vocabulario tenemos 6 palabras. Entonces, esto hacemos representación de la bolsa de palabras, sería perro, muerde, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un vector de tamaño 6, comparado al otro que era un vector de vectores de tamaño de la cantidad de palabras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Está la palabra perro. Entonces, la palabra perro tiene un índice 2. Eso quiere decir que en la posición 2 va a haber un 1. Entonces, 0, 1, 2, sí, hay un 1. Luego, muerde. Está en la posición 1. Entonces, en la posición 1 también va a haber un 1. Y hombre está en la posición 0, o sea que en la posición 0 va a haber un 1 y en el resto va a haber ceros. Esto es lo que vemos acá. Entonces, para que noten la similaridad entre One Hot Encoder y la bolsa de palabras, si nosotros tomamos el One Hot Encoder otra vez y entonces perro, muerde, hombre, tenemos este vector que es el vector largo. Y miren qué bonito este vector. Pero la relación entre los dos es que si sumamos esos vectores y los sumamos, que es este mismo, lo corremos, obtenemos este mismo resultado. Pero realmente en vez de hacerlo manualmente con las funciones que nosotros creamos, podemos usar una librería que esta librería se las presento, va a ser probablemente nuestra mejor amiga durante mucho tiempo. Es la librería Scikit-learn, que es una biblioteca para aprendizaje automático de software libre para el lenguaje de programación Python. Entonces simplemente lo que podemos hacer es from scikit-learn.featureExtraction.text import count vectorizer. Entonces, este count vectorizer hace el contador de las palabras, la bolsa de palabras. Entonces, count vect igual a count vect igual a binario. Esto de binario quiere decir que no cuenta si la palabra es repetida o no. Y hacemos la representación de la bolsa de palabras igual a count vectorizer.fit transform, o sea, lo vamos a transformar según el texto de nuestro corpus. Entonces, aquí tenemos print vocabulario, coma, count vectorizer vocabulario. Y esto es lo bacano, que uno a través de este método no tiene que crear su propio vocabulario y hacer toda esa manipulación de los datos, sino que simplemente uno, punto, lo puede llamar. Entonces, para ver la bolsa de palabras sería corpus, la bolsa de palabras, igual a fila para fila en la representación de la bolsa de palabras. Y vamos a enviarlo a numérico. Y imprimimos nuestro corpus. Y entonces acá tenemos nuestro corpus y nosotros simplemente con estas pocas líneas de código ya sacamos nuestro corpus, nuestro vocabulario sin tener que hacer todo el preprocesamiento que estábamos haciendo anteriormente. Entonces esa es la manera fácil y ventajosa de hacerlo. Si no nos importa la frecuencia, pues queremos que ese binary sea true, pero si sí nos importa, pues simplemente lo ponemos en falso y perro come comida y si por ejemplo hubiera una frase que dijera como hombre come comida, comida, entonces donde está la palabra comida en vez de un 1 habría un 2. Y antes de irnos a las ventajas y desventajas, hacemos un ejemplo. Entonces, ejemplo igual, perro y perro son amigos perros. Entonces, vamos a hacer un objeto temporal
o sea, no permanente, y lo vamos a transformar usando nuestro vectorizador que ya tenemos. Lo imprimimos, entonces imprimimos count vectorizer.vocabulario y nos demos cuenta que este es el vocabulario y luego pues nosotros lo pasamos al array, entonces toArray. Como pusimos acá el binario, ahora sí como están las dos palabras de perro y perro, pues tenemos un 2. Pero como estas palabras no estaban en el vocabulario, no nos dio un error, pero pues no las tuvo en cuenta porque ninguna de estas palabras estaban en el vocabulario, como lo podemos ver acá. Ahora sí, ventajas y desventajas. Ventajas de la bolsa de palabras. Es que es intuitivo y es fácil de entender también. La implementación es relativamente directa y el vector de cada frase tiene un tamaño constante, que eso no lo teníamos en el One Hot Encoding. Las desventajas es que genera una matriz dispersa, otra vez, nuevamente. No tiene una noción de similitud entre palabras y él tiene el problema todavía de fuera de vocabulario, que si aparece una frase con un vocabulario que no había sido antes visto, pues no va a saber qué hacer con eso. Y también se pierde el orden de la información. Entonces, bueno, este es un método bastante usado en la industria, dependiendo del contexto, pero pueden haber mejores métodos. Pero antes de pasarnos al siguiente método, de la bolsa de palabras hay una bolsa de n-gramas. Entonces, un n-grama es simplemente, pues hasta el momento nosotros hemos visto palabras como unidades independientes, pero con la bolsa de n-gramas capturamos un poco de contexto y orden porque a veces, por ejemplo, Nueva York, no es lo mismo decir la palabra nueva y la palabra York que decir Nueva York. Tiene más sentido decir Nueva York. ¿Y cómo hacemos esto utilizando el método que aprendimos? Entonces, bueno, recordemos que tenemos corpus y luego después del corpus hacemos el vectorizador nuevamente. Pero entonces esta vez del vectorizador, dentro de sus parámetros le vamos a pasar el tipo de n-gramas que queremos. Entonces, n-gram range, yo quiero que hayan n-gramas de tamaño 1 y de tamaño 2. Entonces vamos a ver la representación de la bolsa de palabras. Las transformamos de nuestro corpus. Y vamos a imprimir el significado que hay ahí adentro. Entonces, el vocabulario, vemos que el vocabulario es mucho más extenso porque no solo están las palabras individuales, sino porque le dijimos que también tuviera en cuenta los n-gramas de tamaño 2. Ahí perro muerde, es parte del vocabulario, muerde hombre, hombre muerde, etc. Entonces el vector es ligeramente más grande. Ventajas, pues captura alguna información sobre el contexto y el orden. Desventajas, pues genera una matriz dispersa y rápidamente, si le ponemos n-gramas más grandes, va a seguir creciendo. Y sigue teniendo el problema sobre fuera del vocabulario. Entonces, para quien quiera aprender más sobre los n-gramas, puede hacer clic en este link. Y si no, mientras tanto, vamos a aprender sobre otra función, otra forma de vectorizar los textos, que es TF y DF. TF y DF. Entonces, en los métodos que hemos visto hasta el momento no hay ninguna noción de que algunas palabras del documento sean más importantes que otras. Y realmente es que cuando nosotros estamos analizando textos, queremos saber cuáles son esas palabras importantes que hacen que un documento sea único y más relevante sobre los demás. Para eso existe TF y DF, que por sus siglas en inglés es Term Frequency Inverse Document Frequency, frecuencia de términos sobre la inversa de la frecuencia de los documentos. Y precisamente se ocupa de este problema. Busca exactamente cuantificar la importancia de una palabra relativa a las otras palabras del documento y del corpus. Se usa frecuentemente en los sistemas de recuperación de información y algoritmos de agrupación. Entonces, cuando ustedes piensen en Google, probablemente Google está usando esto para sus buscadores, obvio combinado con otros modelos, y cada vez que ustedes piensen en modelos de agrupación, probablemente también estén usando TF y DF.
Y entre más ayuda una palabra a distinguir un documento de los demás, más alta va a ser su puntuación de TF y DF. Bien, ahora programemos. ¿Qué librerías vamos a necesitar? Vamos a necesitar import ref, vamos a necesitar import pandas as pd, import numpy as np, corpus igual a, entonces voy a copiar el corpus que tenemos acá. Este corpus dice, bueno, son de 3 documentos y uno es in the New York Times el otro es the New York Post y el otro es the Los Angeles Times. Entonces vamos a convertir en una tabla de pandas este corpus, como lo hicimos la vez pasada, entonces simplemente voy a copiar y pegar el mismo texto y acá lo tenemos. Entonces, este TF y DF, vamos a separarlo poco a poco para entender qué significa. Entonces, TF es Term Frequency. En español, frecuencia de términos. Consiste en contar el número de ocurrencias de una palabra en un documento dividido por el número de palabras de ese documento. Entonces, aquí en esta fórmula T es igual al término y D es igual al documento. ¿Cómo lo vemos esto en nuestro corpus? Entonces, tenemos, por ejemplo, corpus.texto nos trae cada uno de los documentos. Y si le hacemos .apply, una función lambda, sobre esa fila, entonces el tamaño de cuál es el tamaño de la fila, o sea, cuántas palabras hay en cada fila. Entonces eso lo podemos hacer con la función split que ya vimos. Entonces, esto es básicamente D, cuál es el número de palabras en ese documento. Entonces lo podemos salvar en una columna que se llame D. Entonces, corpus D igual a esto. Y si vemos nuestro corpus nuevamente, tenemos que el valor de D en este documento es 6 porque hay 6 palabras en ese documento. Eso es lo que significa D, el número de palabras, este término de acá. Continuamos y entonces vamos ahora con la representación de vectores, porque sí, vamos con la representación de vectores. Entonces, de scikit-learn punto feature extraction punto text import count vectorizer, que será lo mismo que habíamos traído ya anteriormente. Entonces, count vectorizer igual a count vectorizer, creamos nuestro objeto vectorizador y tenemos nuestra bolsa de palabras. Entonces, la bolsa de palabras, por eso era tan importante saber primero qué era la bolsa de palabras para luego entender TF y DF, porque vamos a utilizar la bolsa de palabras para construir TF y DF. Entonces, transformamos nuestro corpus, entonces corpus texto.values. Entonces, ¿qué es TF? TF, lo que nosotros queremos hacer con TF, regresamos. Entonces, T es término y queremos contar, por cada término, queremos contar cuántas veces ocurre en cada documento y lo vamos a dividir sobre la cantidad de palabras en ese documento. Entonces, nosotros ya tenemos la cantidad de palabras de ese documento, nos falta una forma de contar qué tanto ocurre cada palabra en cada documento. Entonces, por eso hicimos la bolsa de palabras, porque precisamente eso es la bolsa de palabras. Entonces, TF va a ser igual a, recordemos esta bolsa de palabras que tiene. Entonces, esta bolsa de palabras lo que tiene es una matriz, que la vamos a ver aquí como un arreglo. Entonces, esta es la matriz de cuántas veces aparece cada palabra en cada documento. Entonces, lo que hacemos aquí es que lo convertimos a un data frame de pandas y mientras tanto, esto lo vamos a llamar TF. ¿Y cómo se llaman esas columnas? O sea, ¿cuál es cada una de esas palabras? Bueno, eso lo podemos saber de la siguiente manera. Entonces, le vamos a asignar el nombre de esas columnas, le vamos a asignar countVectorizer.getFeatureNamesOut. O sea, así sabemos qué es cada palabra. Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, el primer documento, si se acuerdan, tiene WSIN y por eso aquí hay un 2.
Y así es como la bolsa de palabras nos viene a ayudar ahora en el TF y DF. Entonces la parte de TF hacemos tf.index igual al corpus.index. Entonces vemos TF y acá nos cambió. Entonces sabemos que este es el documento 1, documento 2, documento 3. Y vamos a transponerlo. TF igual a tf.t. Entonces lo transpusimos, simplemente fue para saber cada palabra en qué documentos aparece y cuántas veces aparece. Entonces, una vez tenemos eso, lo que hacemos es que vamos a dividir, siguiendo esta fórmula de acá, vamos a dividir dividido por D, que es el número de documentos, para lograr obtener la parte de TF. Entonces, TF igual a TF. Lo dividimos, lo vamos a dividir por el corpus con la columna D, o sea, vamos a dividir cada uno de esto por la columna D con el axis igual a 1, vamos a redondearlo a 3 cifras y vemos el TF. Entonces, esta es la parte del TF. Y estamos viendo TF y DF, entonces ya ahora vamos a seguir con la parte de I y DF. Pero antes de eso, hagamos un pop quiz. ¿Cuál es el valor máximo que TF puede adquirir? Deja tu respuesta en los comentarios y compara tu respuesta con la de tus compañeros. Ahora continuamos. Entonces tenemos el DF, es la frecuencia de los documentos. Entonces la frecuencia de términos es más alta para palabras frecuentemente usadas en un documento. La frecuencia en documentos es el número de documentos que tienen esa palabra sobre el número total de documentos. Entonces, aquí pues está la fórmula donde T es el término y N es el número de documentos en el corpus. ¿Cómo podemos hacer esto programáticamente? Entonces, lo que tenemos que saber es en cuántos documentos aparece cada una de las palabras dividido por la cantidad de documentos. Entonces, para palabra, vamos a hacer un bucle. Entonces, para palabra, en Count Vectorizer, vamos a obtener el nombre de cada uno, o sea, las palabras, y vamos a sumarlo. Entonces, suma igual a corpus.texto.apply lambda valor, entonces palabra in valor punto suma. Entonces, básicamente, punto suma. Básicamente lo que aquí está ocurriendo es que si la palabra está en esa fila, en ese documento, vamos a decir true, o sea, verdadero, o sea, un 1, y al final del día la sumamos para saber cuántas veces ocurre. Y hacemos df de palabra igual a suma, y entonces tenemos el df, que es igual a pd, convertámoslo en una tabla de pandas, viene del diccionario que acabamos de crear. Entonces, df igual a orientación. La orientación es de índice. Y las columnas, llamémoslas la cuenta de los documentos. Entonces, vamos a ver qué es df. Y aquí lo escribí mal. Entonces, vamos a ver qué es df. Entonces, df por ahora lo tenemos aquí así. Ahora vamos a calcular n, que n es el número de documentos en el corpus. Entonces, un segundo por acá. Le hacemos fragmento para que esté en la misma pantalla. Entonces, n es simplemente cuántos documentos hay. Entonces, corpus.shape. Entonces, si hacemos corpus.shape es 3 por 2. Entonces, el número de filas es el que nos interesa, que es el número de documentos. Eso va a ser n. Y simplemente df va a ser igual a df sobre la cuenta de documentos sobre el número de documentos en total. Entonces df está aquí así. Y finalmente, pues la frecuencia en documentos es más alta para palabras usadas en muchos documentos. Pero por otro lado, una palabra específica, algún documento va a tener frecuencia de término muy bajita. Entonces, como el objetivo es distinguir un documento del otro,
y queremos resaltar las palabras usadas frecuentemente en un documento, pero penalizarlas si están presentes en todos los documentos, porque quiere decir que entonces no es tan importante para describir la esencia de ese documento en particular. Entonces a esto se le llama la puntuación TF y DF. Entonces nosotros ya calculamos TF, ya calculamos DF, ahora vamos a juntarlo para calcular TF y DF. Entonces la fórmula de TF y DF inicialmente sería TF sobre DF, pero eso no nos da un buen puntaje, tiene unos problemas, entonces la fórmula mejorada es simplemente que la parte de abajo le sacamos el logaritmo. Entonces, cuando t está en todos los documentos, IDF es igual a 0. Y eso tiene sentido ya que una palabra que está en todos los documentos realmente es una palabra mala para distinguir entre diferentes documentos. No nos va a decir mucho. Por ejemplo, la palabra la. Lo más probable es que esté en todos los documentos, no nos va a decir mucho. Queremos que esa palabra tenga puntaje de 0. Entonces, para acabar nuestra larga computación, lo que vamos a hacer es TF y DF es igual a la inversa, 1 de DF sobre DF y DF de log IDF, pues porque tenemos que sacar el logaritmo según la fórmula es DF IDF. Entonces vamos viendo cómo esto va quedando. Y para finalizar, lo que hacemos es que vamos a hacer un join con TF, porque en TF ya teníamos el TF de cada uno de los documentos. Y esto se ve aquí así, de esta manera. Entonces tenemos el TF y DF para cada uno de los documentos. Este es el TF y DF en esta columna para el documento 1. Pero también lo podemos leer del otro lado, que este es el TF y DF para la palabra ángeles. Entonces la palabra ángeles es 0 relevante para el documento 1, 0 relevante para el documento 2, pero como solo está en el documento 3, pues tiene una puntuación relativamente alta porque es una manera de distinguir el documento. Y bueno, después de hacer de toda esta calculación larga, les quiero decir que hay una forma más fácil de hacerlo. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es a través de Scikit-learn. Lo anterior era para aprenderlo a computar manualmente, pero probablemente no lo tengan que volver a hacer en su vida. Entonces, simplemente la forma de hacerlo, Scikit-learn nos tiene una función que nos va a hacer todo esto por nosotros. Entonces, import tf y df vectorizer. Y vamos a hacer nuestro objeto vectorizador, tf y df, vectorizador igual a tf y df, vectorizador. Ese es nuestro objeto vectorizador. Luego tenemos tf y df igual a nuestro objeto vectorizador punto. Y lo vamos a transformar, vamos a cargarlo con los valores de nuestro corpus. Entonces, corpus texto.values. Así podemos pues nosotros ya crear nuestra matriz de TF y DF igual a PD, bueno, vamos a convertirlo en una tabla de pandas para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, esto lo pasamos a una matriz, to array, y las columnas, dejemos que las columnas sea el TF y DF de get feature names. Ahora tenemos que tf y df punto index, pues para que también nos diga el nombre de las filas, es el índice del corpus. Y finalmente nosotros vemos el tf y df, vamos a transponerlo y lo redondeamos a 3. No está llenado. Porque aquí me comí la palabra fit. Listo, entonces esto es simplemente con estas pocas líneas de código logramos hacer lo que hicimos en esta parte de atrás con toda esa gran calculación. Si ustedes observan, de pronto los puntajes no están exactamente igual como los que vimos cuando lo calculamos manualmente, y es porque la librería de Scikit-learn encima del TF y DF hace otros tipos de optimizaciones para darnos a un vector aún mejor. Entonces, más información en estos enlaces. Bueno, y muy bonito todo, pero tenemos esa matriz con valores de TF y DF, y ahora ¿qué hacemos con eso? Para eso tenemos que ver las medidas de similitud. Entonces, ¿qué tan parecidos son esos documentos?
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con otros documentos como para cambiar de ejemplo. Entonces son estos documentos. El primero dice, la compañía Boring de Elon Musk construirá una conexión de alta velocidad en el aeropuerto de Chicago. La número 2 dice, la compañía Boring de Elon Musk construirá un enlace de alta velocidad al aeropuerto de Chicago. La número 3 dice, la empresa Boring de Elon Musk aprobó la construcción del tránsito de alta velocidad entre el centro de Chicago y el aeropuerto O'Hare. Y la número 4 es, tanto la manzana como la naranja son frutas. Entonces, ese es nuestro corpus en este caso. Y aquí está una de las formas de limpiar texto que ya vimos en alguno de los módulos anteriores. Entonces, básicamente aquí estoy colocándolo todo en minúsculas, estoy removiendo caracteres especiales, estoy haciendo la tokenización, estoy removiendo las palabras vacías y regreso esto en esta columna de preprocesado. Entonces, vemos, por ejemplo, la compañía Boring de Elon Musk, está aquí todo en minúscula. Una vez ya hice esto, lo siguiente que queremos hacer es TF y DF, justamente en eso. Entonces voy a copiar y pegar lo mismo de que ya acabamos de ver, que es exactamente el mismo código, pero aquí en vez con este nuevo corpus y la nueva columna que es del texto preprocesado. Entonces vamos a verla. Y entonces estas son las palabras, cada una de las palabras y cada uno de los documentos y su vectorización de TF y DF. Entonces, ya que tenemos eso de TF y DF, vamos a ver distintas medidas de similitud. La primera medida de similitud es la distancia euclidiana, que estoy segura que la mayoría de ustedes habrán visto en el colegio. Entonces, para aplicar la medida de distancia euclidiana entre los diferentes modelos, entre los diferentes documentos, lo hacemos de esta manera. Entonces, from scikit-learn.metrics.pairwise import Euclidean distances. Entonces tenemos la distancia euclidiana igual a, vamos a guardarlo acá en este vector, en esta función. Entonces le pasamos nuestra TF y DF, que es la matriz. Vamos a transponerla para que nos lo haga a través de los documentos y no de las palabras. Luego hacemos la distancia euclidiana nuevamente, pero vamos a convertir ese objeto en una tabla de pandas. Entonces P de data frame, le pasamos nuevamente esto, pero ¿qué queremos nosotros de columnas? Entonces de columnas queremos TF y DF, la matriz de TF y DF.columns, y de index queremos lo mismo. Entonces TF y DF matrix igual .columns, porque esto nos va a dar una matriz cuadrada. Entonces vamos a imprimir las distancias euclidianas, pero también vamos a imprimir el corpus pues para que veamos la comparación. Y aquí me comí una palabra, scikit-learn. Listo. Entonces, aquí tengo un pequeñito error. No es matrix, es values. Listo, entonces aquí lo que estamos viendo es qué tan similares, qué tan distantes, no qué tan similares, sino qué tan distantes están los documentos. Entonces del documento 1 al documento 1, pues es el mismo documento, no hay ninguna distancia, o sea que son súper similares. Entre más pequeño el número, entre la distancia sea más pequeña, más similares son. Obviamente el mismo documento a sí mismo, pues son igual de similar. Ahora, el número 2 está el ¿cómo se compara el número 1 al número 2? Ya hay un poquito más de distancia. Y al número 3, pues hay más distancia y el número 4 sí que está súper lejos. Entonces, pues claro, este documento número 1 pues no tiene nada en común con el documento número 4, que es tanto la manzana como la naranja son frutas, mientras que los tres primeros hablan de Elon Musk y su compañía. Lo mismo pasa con todos, entonces podemos ver que la diagonal es puros ceros porque es el documento consigo mismo, no hay ninguna distancia. Pero entre los demás documentos, pues vemos que el último documento, que es el documento número 4, la diferencia entre todos los documentos es igual, está bastante lejos. Y pues consigo mismo está parecido. Entonces, entre más grande sea el número, más diferentes, porque quiere decir que hay más distancia.
Muy parecido ocurre con la distancia del coseno. Entonces con la distancia del coseno, lo mismo. Traemos de scikit-learn, entonces scikit-learn.metrics.pairwise import cosine distances, y entonces tenemos distancia del coseno igual a cosine distances, la distancia del coseno, df y df, la matriz punto traspuesto, punto valores, y tenemos distancia del coseno igual a el data frame, vamos a convertirlo en un data frame de la distancia del coseno, y de valores queremos, de columnas queremos el df y df, raya matrix.columns. Y lo mismo queremos para el índice. Entonces, index. Y aquí vamos la distancia del coseno. Entonces, la misma historia. En la diagonal tenemos 0 porque la distancia es 0 consigo mismo. Y luego tenemos que la distancia entre el documento 1 y el documento 4 es de 1, o sea, están súper lejos. Esto es lo bonito de la distancia del coseno, es que la distancia del coseno está acotado entre 0 y 1, entonces 0 es muy similar y 1 es muy diferente. Entonces vemos que, por ejemplo, el documento 1, la distancia entre el documento 1 y el documento 2 es 0.1, o sea, hay poquita distancia. Y con el documento 3 hay siempre ya bastante diferencia, que es 0.5. Lo otro es que nosotros estamos haciendo esto con documentos, pero como es una matriz y es cuadrada, lo podemos hacer también con las palabras. Entonces aquí removí la traspuesta y acá en vez de columnas va a ser index, index. Y acá tenemos la similaridad de las palabras. Redondeemos esto. Bueno, en fin. Entonces aquí vemos la similaridad entre una palabra y otra palabra. Por ejemplo, busquemos Elon. Aquí está Elon y busquemos Musk. ¿Dónde está Musk? La diferencia es, mejor dicho, casi cero. Porque claro, Elon y Musk siempre están juntos. Tiene sentido que esas dos palabras sean similares. Y bien, ¿cuándo usar la distancia del coseno en vez de la distancia euclidiana? A mí personalmente me gusta más la distancia del coseno porque la distancia del coseno está computada entre 0 y 1, entonces es fácil de una vez. Si te dicen 1, ya sabes que es diferente, y si te dicen 0, ya sabes que es igual. Mientras que en la distancia euclidiana, como no está acotado, pues es difícil uno saber qué tanto es el rango de diferencia. Y lo otro es que la distancia del coseno, como está usando el ángulo en vez de la distancia, sí, la diagonal, pues está usando el ángulo, entonces no importa si dos documentos tienen diferente tamaño, si son parecidos, aún va a capturar la similitud porque pues lo está haciendo a través del ángulo. Ahora bien, pasando de TF de TF y DF. Ahora, pasando de TF y DF a Word2Vec. Entonces, hasta el momento las representaciones vectoriales de texto que hemos visto tratan las unidades lingüísticas como unidades atómicas. Los vectores son dispersos, son muy grandes y tienen un problema con palabras fuera del vocabulario. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues con representaciones distribuidas, como lo es Word2Vec. Podemos crear representaciones densas y bajas en dimensión que capturan similitudes distributivas entre su palabra y su significado. Entonces, ¿qué quiere decir eso que debemos capturar las similitudes distributivas entre las palabras? ¿Qué quiere decir el significado de una palabra? Pues los computadores son tan solo una extensión de nuestro cerebro. Quisiera preguntarles, y no hagan trampa, no busquen en Google, ¿qué es Tichiniki? ¿Alguien sabe qué es Tichiniki sin buscar en Google? Bueno, para los que no sepan, les voy a decir unas pocas palabras a ver si ustedes logran descifrar qué significa Tichiniki. Entonces,
les voy a decir algunas frases. Joe le ofreció a su novia una copa de tichiniki. Los platos de carne roja se hacen para complementar el tichiniki. Carlos se puso de pie tambaleándose, con la cara enrojecida por el exceso de tichiniki. Anoche cené pan, queso y este excelente tichiniki. Las bebidas estuvieron deliciosas. Tichiniki rojo sangre, así como el dulce renano. Entonces les pregunto, ¿qué es tichiniki? ¿Ya alguno tiene alguna idea? Bueno, pues tichiniki es una bebida alcohólica hecha de uvas y maíz. Y si lo buscan en Google no lo van a encontrar porque es una palabra que me inventé, sino que les quería dar el ejemplo de cómo, sin yo decirles exactamente qué era tichiniki, todos se hicieron una buena idea de lo que era por los contextos que utilicé. Entonces eso es la semántica distributiva. Ejemplos, una botella de tichiniki está en la mesa. A todo el mundo le gusta el tichiniki. No tomes tichiniki antes de conducir. Hacemos tichiniki con uvas. Cambiemos tichiniki por pues espacios. Entonces una botella de espacio está en la mesa, etc. ¿Qué otras palabras encajarían en este contexto? Entonces, una botella de espacio está en la mesa. Y veamos qué palabras encajarían. Entonces esta es la frase 1, la frase 2, la frase 3, la frase 4. Ya sabemos que tichiniki encajan todas de esas, entonces le ponemos 1. Entonces la palabra fuerte. Una botella de fuerte está en la mesa. ¿Eso tiene sentido? No, 0. A todo el mundo le gusta el fuerte. Tampoco tiene sentido, entonces un 0. No tomes fuerte antes de conducir. Se oye un poquito raro, pero bueno, digamos que sí. Y no tomes, hacemos fuerte con uvas. Eso tampoco tiene sentido, entonces un 0. Aceite de motor. Una botella de aceite de motor está en la mesa. Sí, tiene sentido, entonces pongámosle un 1. A todo el mundo le gusta el aceite de motor. Pues nosotros por contexto cultural sabemos que esa frase, las posibilidades de que alguien diga esa frase son bajas, porque pues a la gente no le gusta el aceite de motor, usa el aceite de motor. Entonces pongámosle un 0. No tomes aceite de motor antes de conducir. Aquí, bueno, esto podría ser un 0 por la misma razón, pero digamos que un 1, porque no está bien que tomes aceite de motor antes de tomar. Se oye con más sentido esa frase. ¿Y hacemos aceite de motor con uvas? No, entonces 0. Ahora, tortillas. Una botella de tortillas está en la mesa. Las tortillas no vienen en botellas, entonces 0. A todo el mundo le gusta las tortillas, digamos. Sí, entonces el 1. No tomes tortillas antes de conducir. No, es una bebida, entonces 0. Hacemos tortillas con uvas, entonces es 0 porque las tortillas no se hacen con uvas. Y vino. ¿Una botella de vino está en la mesa? Sí. ¿A todo el mundo le gusta el vino? Sí. No tomes vino antes de conducir, sí tiene sentido. Y hacemos vino con uvas, sí tiene sentido. Entonces eso es un 1. Veamos que, por ejemplo, la palabra 1 habla de como de cosas que pueden estar en botellas, que puede estar sobre una mesa. Entonces, como que la representación de un objeto que puede estar contenido sobre una mesa. Entonces tenemos el tichiniki, el aceite de motor y el vino. En la 2 es cosas que le gusta a todo el mundo, entonces pues cosas que le puede gustar a todo el mundo, el tichiniki, las tortillas, el vino. La 3 es no tomes X antes de conducir, entonces por ejemplo, está el tichiniki, el vino, el aceite de motor, que son líquidos, tiene la forma de líquido, pero bueno, acá de fuerte es también como una descripción. Y hacemos con uvas, entonces podríamos decir que la columna 4 va a reflejar todos los productos que están hechos con uvas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo cada palabra tiene un vector en una dimensión que representa algún concepto abstracto. Y nótese que tichiniki y vino tienen la misma representación de vectores, entonces podemos asumir que son cosas muy parecidas. ¿Cómo funciona el word2vec? Bueno, lo que estábamos viendo al principio de la clase es que word2vec deriva el significado de una palabra por su contexto. Es decir, que si dos palabras diferentes ocurren en contextos parecidos, entonces es probable que signifiquen lo mismo. Recientemente
bueno, ni tan recientemente, ya va a ser 10 años, este investigador mostró que las redes neuronales hacen un buen trabajo con las analogías, que fue lo que vimos al principio de la clase, y las representaciones de texto usando redes neuronales por lo general son llamadas embeddings, en español puede ser encajes, inmersión o incrustación. Bueno, entonces dentro del mundo del Word2Vec hay dos métodos muy conocidos. Uno es la bolsa de palabras continuas y básicamente lo que está haciendo es que es una ventana contextual de tamaño 2. O sea, aquí en este caso supongamos que escogemos como variable objetivo el jumped. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra jumped ocurra dado que? Y el dado que son las palabras que están en su contexto. Si escogemos una ventana de tamaño 2, es dos palabras antes y dos palabras después. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la palabra jumped aparezca si las palabras en su contexto son brown, fox, over, D? Y entonces así podemos crear nuestro conjunto de datos para entrenamiento. Entonces el contexto es lo que está en paréntesis y la palabra objetivo es la que está acá por fuera del paréntesis. Entonces la primera es D, pero entonces dos palabras antes, como es la primera palabra, pues no tiene dos palabras antes, simplemente cogemos las dos palabras después. Y así sucesivamente. Esta es la estructura de la red neuronal para los que están curiosos. Y el otro modelo, el otro método conocido de Word2Vec es el skipgram, que es prácticamente la misma lógica de la bolsa de palabras, excepto que mientras la bolsa continua de palabras intenta predecir una palabra usando su contexto, el modelo de skipgram intenta predecir el contexto usando una palabra. Entonces, esta imagen está aquí como chiquitica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que la palabra de contexto es D y queremos predecir quick y brown y así sucesivamente. O sea, es el inverso de la bolsa continua de palabras. Entonces, uno puede entrenar su propio embedding, pero es un proceso muy costoso en términos computacionales y de tiempo, pero afortunadamente existen embeddings preentrenados. Aquí en pantalla les voy a compartir algunos de los más populares. Este es el más popular en inglés, que es el Glove. Lo pueden descargar aquí. El que es uno en español que hicieron en la Universidad de Chile, aquí lo pueden descargar. Y bueno, y si quieren de más idiomas, aquí está el de Fast Text. Eh, Junto al material de este curso hay un Jupyter Notebook de referencia donde les incluyo cómo cargar estos textos que pueden descargar de aquí para ustedes ver su propio embedding y hacer algunos experimentos. Sin embargo, hay una forma fácil de hacerlo. Y la forma fácil de hacerlo es utilizando la siguiente librería. Entonces vamos a importar las mismas de siempre. Import re import pandas y aquí casi todo esto es lo mismo. Entonces, básicamente aquí lo que voy a hacer es un preprocesamiento que ya lo hemos hecho una y otra vez, por eso copié y pegué la misma librería de las palabras vacías. Voy a leer un documento que yo les compartí, que es un archivo de CSV con letras de canciones de rap en español, y le voy a hacer el preprocesamiento a la columna de letra. Entonces eso se ve aquí así. Cargando. Listo, ya cargó. Entonces vemos que este documento pues tiene varias informaciones, el artista, la canción, de qué álbum, la letra de la canción, que es lo que nos importa. Y bueno, aquí ya lo tenemos nuestro texto preprocesado y tokenizado. Entonces, para correr el Word2Vec necesitamos estas librerías que ustedes ya deben tener, sino que aquí les dejo pues, para diferentes casos por si lo van a instalar en otros computadores, en otros entornos de desarrollo. Y ahora vamos a cargarlo. Entonces, esto se puede demorar unos segundos, pero entonces, para saber cuánto se demora una celda, este es el código, una celda en correr, entonces vamos a hacer mi modelo. Y básicamente esta es la estructura. Entonces llamamos de
nos faltó importar la librería. Entonces de esta librería llamamos la función Word2Vec, le pasamos los valores de las letras ya preprocesadas. Este parámetro aquí es para saber si usamos el skipgram o la bolsa de palabras continuas, entonces voy a usar el 1. El 1 es aquí de esta semilla, es para tener resultados reproducibles y si tenemos algún error podamos intentar ver dónde es que está ocurriendo el error sin tener que tener resultados aleatorios cada vez. El tamaño del vector, 256. El mínimo de veces que va a aparecer una palabra para ser considerada 50. Y la ventana contextual, que nuestros ejemplos siempre eran 2, ahora le voy a hacer 12. Entonces, corremos esto, se va a demorar unos minutos, así que voy a pausar y ya regreso. Bueno, ya regresé. Esto se demoró 3 minutos en correr en mi computador. Depende de la velocidad de su computador, puede demorar más o menos. Entonces, miremos palabras. Mi modelo, punto, WB, most similar, las más parecidas a, digamos, por ejemplo, familia. Entonces, según las letras de RAP, porque eso es importante considerar que estos modelos, los resultados que da depende del contexto que tengan, por eso los podemos entrenar en contextos de medicina, etcétera. En este caso es letras de canciones de rap. Entonces, cerca de familia la gente habla de Biblia, cla, madre, humilde, padre, comida, familiares, misa, sagrario, castiga. Y digamos, por ejemplo, arte. Si fuera un Word2Vec genérico, quizás de arte, saldría arte, artista, pinceles. Pero ¿qué sale con cuando este Word2Vec ha sido entrenado con letras de rap? Arte, parte, aparte, Marte, tocarte, intensarte, amarte, contarte, comparte, importante y partes. Entonces, bueno, me parece muy interesante cómo el Word2Vec es capaz de capturar la similitud de la palabra arte con sus rimas, porque estamos en un contexto del rap. Y bueno, de la misma manera, pues nosotros podemos hacer similitudes. Entonces, amar es amor, como odio es amar, y podemos ensayar aquí diferentes palabras. Lo mismo podemos hacer con una matriz. Podemos hacer una matriz donde veamos cada uno de los documentos y cada una de las palabras. Entonces aquí tenemos cada una de las palabras están representadas por estos por estos vectores. Entonces este es el vector de la palabra sí y estribillo y etcétera. Entonces, sin ingresar mucho en detalles, porque aquí nos podríamos quedar un buen rato, un buen semestre, uno puede hacer PCA, que es un análisis por componentes principales, de tal manera que este vector de palabra tiene 256 dimensiones, tiene esta palabra, cada una de las palabras. Pero uno puede bajar de esas 256 dimensiones, porque es imposible para nosotros como seres humanos visualizar eso, bajarlo a 2 dimensiones haciendo un análisis de componente principal y verlo visualmente. Entonces vamos a ver qué descubrimos acá. Aquí estoy simplemente cargando las librerías y vamos a hacer el componente principal de análisis. Y tenemos aquí cómo están distribuidas las palabras en ese espacio vectorial. Entonces por aquí vemos varias palabras, defectos, hablen, etc. Pero algo que me parece interesante es que hacia este lado como que colocó todas las palabras que estaban en inglés, porque seguro, pues las palabras que están en inglés seguramente son mencionadas cuando hay otras palabras en inglés y acabaron estando como juntas por todo este lado, son todas las palabras que están en inglés. Y bueno, acá se pueden divertir ustedes un rato con esta gráfica porque pueden hacer zoom, ver qué palabras están cercas a las unas de las otras. Por ejemplo, fracasos, corajes, derrotas, etc. Bueno, así hemos llegado hoy al fin de este módulo y recapitulemos qué fue lo que vimos en este módulo. Entonces vimos primero
Herramientas específicas de preprocesamiento para texto de NLP, que fue la primera parte de este módulo número 8. Y en la segunda parte del módulo 8 vimos un repaso de Feature Engineering. ¿Qué significa hacer Feature Engineering? Que es hacer una representación de datos en forma numérica, y luego nos ahondamos en ver métodos de vectorización para pasar de palabras a números. Así hemos llegado al final de esta sesión 8 y los espero ver en la sesión 9. Nos vemos.